La ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. El acuerdo es para modificar un artículo de la Ley de Protección Ciudadana. Pero ¿por qué no se deroga la ley entera como prometió Pedro Sánchez? Como está acordado en el pacto de gobierno con Sumar. La ley Mordaza, vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Es que se esté negociando en modificar una parte de un artículo, que se vaya ya a la mierda de la ley Mordaza completa. Bueno, vamos a analizar esta derogación fake de la ley Mordaza, esta misma ley Mordaza que Pedro Sánchez iba a ser lo primero que iba a cambiar, iba a derogar nada más entrar, así lleva 10 años diciéndolo. Y fijaros porque no es la primera vez que le pasa esto a Yolanda Díaz o a Sumar, no sé cuál es el motivo, no sé si es que ella es la que negocia, incluso ahora que ha dimitido de Sumar, sigue siendo la que coordina y la que negocia y el resto no se entera, porque es alucinante, porque esto que dice que no pasó fue celebrado por todas las partes, como si no supieran nada de esa negociación, solamente lo que dice Yolanda Díaz, y luego fue la ministra, fue el PSOE quien dijo, y de una manera bastante rara como vamos a ver, que que lo único que habían negociado, aparte de una cosa que no tiene nada que ver con la ley Mordaza, que son los delitos de injuria, va por otra vía, no tiene nada que ver con la ley de seguridad ciudadana, como la ley Mordaza. Así que el pupurrí que se montó ayer fue espectacular. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz y luego vamos a ver todas las reacciones porque la verdad es que es de película. Les anuncio que acabamos en estas horas de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista, entre Sumar y el Partido Socialista, en el que la petición de Sumar para la derogación de la ley Mordaza se consuma, es decir, hemos alcanzado un acuerdo en esta materia con el Partido Socialista, por lo tanto, todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista y también... Con todo esto que vimos, es que cuesta. Vimos que después de los malos resultados que tuvieron en las elecciones europeas, Yolanda dimitió de su cargo como coordinadora de Sumar. Luego al día siguiente dijo que no quedó como claro, se nombraron como a un equipo colegiado, bueno, no lo sé, la verdad. Pero es ella la que habla como que Sumar ha negociado con el PSOE la derogación de la ley Mordaza. La otra es que fue a negociar otra persona, se lo contó a Yolanda y Yolanda lo cuenta así. Y esto no es que lo diga, es que lo publicó en sus redes y no ha matizado nada. La Regeneración Democrática empieza con la derogación de la ley Mordaza. Todo el mundo celebrando que esto fue tremendo. Estuvo Urtasun en Al Rojo Vivo, la derogación, tuit de Al Rojo Vivo, Urtasun de Al Rojo Vivo, la derogación de las leyes Mordaza, anunciada por Díaz, es el inicio del camino. Los comunes hicieron un cartel incluso, los comunes y Sumar. Esta derogación es la petición de toda la izquierda, de las principales, ¿no? Entonces, claro, después de ese anuncio, pues todo el mundo se quiso poner la medalla. Común y Sumar y el PSOE llegan a un acuerdo para derogar la ley Mordaza. Como ponía solamente Sumar en la mayoría de titulares, pues vamos a hacer nuestro propio titular, los comunes y Sumar. Fortalecer la democracia, proteger, este acuerdo para hacer lo que apenas ha anunciado Yolanda Díaz es una de las mejores noticias del año. Sira Rego menciona el tuit de Yolanda Díaz, el PP aprobó la ley Mordaza para reprimir el derecho tal, el acuerdo para la derogación de esta ley es un paso para asegurar las libertades individuales. Sira Rego, ministra, cuota de Izquierda Unida, también vamos a derogar la reforma. Mónica García, cuota de Más Madrid, el fin de la ley Mordaza es un punto de inflexión en la historia de nuestro país y termina una ley injusta que nunca debió ser. España sigue avanzando en derecho. Bien, todo el mundo guay, es decir, de puta madre, aplauso, bien, ¿dónde hay que firmar? Pilar Alegría, 3 horas después, en rueda de prensa, rompe el globo, chafa la alegría y dice esto, y aparte al loro porque lo que dice también es un disparate, ¿vale? Pilar Alegría corrige a Yolanda Díaz, vamos a abordar la modificación de la ley Mordaza, pero solo la parte referida a los delitos por injuria. En la ley Mordaza no están los delitos por injuria. Vamos a escuchar lo que dice y luego lo analizamos. Efectivamente, sí que vamos a abordar esa modificación de la ley de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente... De la ley de Mordaza, ni siquiera dice la ley Mordaza, la ley de Mordaza. La parte referida a los delitos por injurias. Evidentemente, hacer efectiva esta modificación será después también de escuchar y debatir con el resto de los grupos parlamentarios y de los grupos políticos. Esto es efectiva, entenderán que este paso y estos pasos son absolutamente necesarios para llevar, como le digo, y para hacer efectiva esa modificación concreta en esta parte de la ley de la Mordaza. Bueno, vamos a varias anotaciones. Fijaros, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, alguien más autorizado que yo, por supuesto, dice: esta señora no puede ser la portavoz del gobierno, no me lo creo, tiene que ser una broma.
que dice que los delitos de injuria están en la ley Mordaza. Dicen, llevan 150 años en el Código Penal y los van a derogar. Un ministro no puede decir un disparate así en nombre del gobierno. Sí, luego veremos que al final el acuerdo es para modificar un artículo de la Ley de Protección Ciudadana. Que, ojo, es importante porque es el tema a lo mejor de grabar y que no... Por grabar si hay una acción de la policía injusta, pues que puedas grabarlo y denunciarlo. Parece que ese es el tema que se va a medir. Bueno, fijaros porque después de esta rectificación, que fue incorrecta, salió el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, y como dice aquí Willy Toledo, estaba claramente que son solo unos pasos iniciales a la espera de una mayor profundización. 3 horas le ha durado la derogación de la ley Mordaza a la señora Yolanda Díaz. Vamos a ver qué decía Enrique Santiago. Esto para nosotros y nosotras siempre ha sido algo muy importante, acabar con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial. Concretamente me refiero a las posibles sanciones recogidas en el artículo 36 del... Artículo 36. De todos los artículos que hay en la Ley de Protección Ciudadana, han llegado a un acuerdo para iniciar los trámites a la Cámara, que haya debate, que se apruebe y tal igual. Del artículo 36, pero ¿por qué no se deroga la ley entera como prometió Pedro Sánchez? Como está acordado en el pacto de gobierno con Sumar, como estaba acordado con Unidas Podemos, más, creo que incluso estaba acordado con Ciudadanos cuando quiso pactar con Rivera. La Ley de Seguridad Ciudadana, que ya tenemos un acuerdo para derogarlas. Y también la derogación de otras leyes Mordaza, concretamente las contenidas en el Código Penal que afectan a la libertad de expresión, que afectan también a periodistas, pero que afectan a la limitación de la libertad de expresión de artistas, de cualquier tipo de persona que trabaje profesionalmente en el ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, los delitos de injurias a la corona, los delitos denominados contra altas instituciones del Estado, que son las críticas que se vierten a organismos como el Tribunal Constitucional o a la Audiencia Nacional, y los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público. Y lo que es más importante, vamos a seguir trabajando para que haya un gran acuerdo con todo el pacto de investidura, con todas las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara, para que más allá de esta reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en breve tengamos una derogación en profundidad de toda la reforma restrictiva de derechos que introdujo. Bueno, al final sería la reforma, ni siquiera la derogación del artículo 36, donde hay, bueno, ahí está comentándolo los apuntes principalmente a la actividad de los periodistas. Yo creo que entiendo más al tema de grabar a policías y todo este asunto, pero aquí lo que creo que habría que hacer es Sumar aclara que el acuerdo del PSOE anunciado sobre la ley Mordaza se limita a cambiar un artículo, hubo rectificación por lo tanto, y creo que quien mejor lo ha explicado es Emilio Delgado de Más Madrid, que explica también un poco el origen de esta ley y lo que se hace, y un poco me siento representado por lo que dice, que bueno, está bien, y tampoco el tema es ser todo como, además como está acordado es decir, eso debería de ser de obligado cumplimiento para el PSOE porque está en el acuerdo, pero como ya lo ha hecho cada vez que ha hecho un pacto de gobierno y luego no lo ha cumplido. Bueno, esto dice Emilio Delgado. Creo que no es una derogación, es una reforma muy corta de un solo artículo. Es una modificación muy corta de un solo artículo, si no es la derogación de la ley entera, como promete siempre Pedro Sánchez. Quiero recordar que la ley Mordaza se aprueba en el contexto de las manifestaciones del 15M, cuando la gente salió a protestar por los abusos sistemáticos de la clase política y de los banqueros, y entonces la respuesta del Partido de la Libertad fue hacer una ley que daba amplios poderes a la policía y desincentivaba el ejercicio del derecho a la manifestación y a la expresión política, y fue una serie de reformas jurídicas y del Código Penal que fue la ley Mordaza. Una de las cosas que se hizo y que no van a tocar ahora es dar amplios poderes a la policía, por ejemplo, para sancionar. Solamente en los 10 primeros años de funcionamiento de la ley Mordaza se pusieron 100.000 multas por desobediencia o por falta de respeto a un policía, y solo en 2020 fueron 250.000. El 6% de la población española fue multada. Esto hay que desmontarlo, porque se hizo adrede para que la gente no participara en política. Y creo que esta reforma está bien, que reformen este artículo en concreto, que es el que impide que se graben abusos policiales y se difundan. Hay que grabar abusos policiales cuando se producen y difundirlos. Está muy bien que lo deroguen, pero hace falta una reforma en profundidad que elimine toda la cantidad de mecanismos que se implementaron en su momento para restringir la libertad de movilización, la libertad de participación política. Bien, vamos, adhiero totalmente. Y luego, bueno, ya sabéis que Joaquín Bosch también lleva haciendo pedagogía mucho tiempo con el sinsentido, ¿no?, de la ley Mordaza. Ver cómo se concreta, porque sí que es cierto
que la Ley de Seguridad Ciudadana en muchos aspectos afecta a principios democráticos, por eso se ha conocido como Ley Mordaza. Creo que es importante recordar en dos frases cuál es el origen, y el origen es la etapa 2011-2015 en la que estaba el gobierno Mariano Rajoy, donde hubo enormes protestas ciudadanas. La oposición estuvo más en la calle que en el Parlamento, de las mareas de la sanidad, de la educación, de colectivos antidesahucios, de plataformas vinculadas al 11M y al 15M, perdón. Y en este contexto surgió la idea de aprobar una ley desde la premisa de que el ciudadano o la ciudadana que protestan son el enemigo. Y por ello, pues por ejemplo, efectivamente, se sancionan protestas ante edificios públicos como el Congreso o el Senado. Pero más aún, se sancionan protestas pacíficas convocadas de manera espontánea en las redes, cuando un Estado democrático pluralista debería favorecer que la ciudadanía pueda protestar de manera pacífica, desde una perspectiva ideológica, desde la contraria. Pero digamos que esto es bueno para el pluralismo democrático. Pondré un ejemplo que me parece clarísimo. Este domingo la selección española de fútbol ganó la Eurocopa. Hubo miles de personas que salieron a las calles, ocuparon las vías públicas, igual que las fiestas mayores de los pueblos. A nadie se le ocurriría que la policía tuviera que sancionar, digamos, estas actuaciones en el ámbito público. Mucho menos deben sancionarse cuando se ejercen derechos fundamentales como el derecho de manifestación. El papel de las fuerzas de seguridad en un Estado democrático es, al contrario, es intentar disminuir cualquier perturbación que surja y facilitar el derecho de manifestación. Y hay muchas regulaciones de este tipo que son invasivas con los derechos y libertades, que si no se reforman, efectivamente la reforma se quedaría bastante descafeinada. Creo que esto es lo que ha pasado. Ni un día han tardado, bueno, con el tema este... me ha hecho bastante gracia esto, pero una vez más el PSOE haciendo de la suya. Pesoizado, has sido pesoizado. Te creíste al PSOE, pero te han utilizado. Pesoizado, qué pringado, otra vez te la han colado. Como cuando el estatuto en 2006. Como la ley Mordaza, ups, me olvidé, ¿qué pasa? Pesoizado, fuiste otra vez. Es decir, esto lo ha dicho 1000 veces, pero esta es una de las 1000 veces que ha dicho que iba a hacer con la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es de que se están limitando el derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo, en contra de los recortes del Partido Popular. Mi compromiso es derogar la ley Mordaza del Partido Popular. En fin, compromiso, un tipo de palabra. Así que que se esté negociando en modificar una parte de un artículo, que se vaya ya a la mierda la ley Mordaza completa, pero aparte con bloqueo total. Ya con Unidas Podemos hubo discrepancia. De hecho, Bildu y Esquerra votó porque querían, para contentar a los policías que estaban en elecciones, no sé qué historia, que es tremendo y que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Las dos almas del PSOE, justamente estaba esta noticia, ¿no? de ayer mismo. Defensa justifica la privatización del Hospital Generalísimo Franco cedido al Grupo Sanitario Quirón por 180 millones. Es la más idónea. No sé si recordáis que todos estos medios de ultraderecha decían no, es que es de las nuestras, la ministra de Defensa es de las nuestras, ¿no? Y como creo que era ella misma, ¿no? La que... Margarita Robles, ¿no? En Un Salvado o algo así, hablaba con Esperanza Aguirre. Estoy muy preocupado. No sé qué vamos a hacer con Podemos. Hay que hacerlos desaparecer. Algo así, ¿no? Como si fueran colegas, ¿no? En fin, sí que tenemos gente como esta o Marlaska, ¿no? Lo que hizo con lo de Melilla. Así que, en fin, es tremendo. Y luego el tema de la ley Mordaza, fijaros que este artículo ya es antiguo de contexto, la ley se aprobó en 2015 y el artículo de 2017, 200.000 víctimas de la ley Mordaza. Amnistía Internacional critica cómo la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado en sus 2 primeros años de vigencia. 2 años de la aplicación de la llamada ley Mordaza han confirmado los temores en víspera de su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 que expuso Amnistía Internacional. Bueno, por aquí hablan de cifras. En ese documento se desglosa 197.000 sanciones
Sí, 200.000 multas en 2 años impuestas por el Ministerio del Interior en esos 24 meses de vigencia. La sexta parte de esas infracciones, unas 34.000, están relacionadas con los derechos de reunión, información y expresión, 12.000 en actos de desobediencia, 19.500 proceden supuestas faltas de respeto o consideración a los agentes. Claro, y recordar que todo esto es sin orden judicial. Así que al final son multas administrativas y que no necesitan pasar por un juzgado, así que es lo que diga la policía. Luego hay otras leyes de ámbito penal que también se modificaron y que joden al derecho a manifestación, ¿no? Y luego el tema de la relación de Sumar con el gobierno y estos acuerdos no es la primera vez que pasa. No sé si recordáis lo de la celebración de Urtasun y Yolanda Díaz diciendo que lo habían negociado, que estaba negociado y que ellos lo habían negociado. El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial de más de 5 años de secuestro inconstitucional por parte del país es una gran noticia para nuestra democracia. Después de este primer paso debemos seguir abordando la renovación. Y luego, al día siguiente que se votaba, Sumar se desmarca y se abstendrá en la votación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial pactado entre PSOE y PP. Si no sé en qué, porque al final, claro, la información que llega es otra, pero recordar es que pasó lo mismo. Fijaros esto. Yolanda Díaz celebrando, ¿no?, que gracias a ellos o que habían negociado el acuerdo entre PP y PSOE de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y al rato Errejón diciendo que qué desastre es esto, que no se habían enterado de nada, que no le han informado de nada. Se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y se ha negociado el bloque progresista en proporción a los votos y a los representantes que tenemos en el bloque progresista. Esto es tanto el Partido Socialista cuanto Sumar. Bueno, nosotros conocimos ayer, pero conocimos cuando estaba registrada la proposición de ley que acordaron el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero a nosotros no nos gusta enterarnos de esto cuando están las cosas registradas y no nos gusta que se nos den los textos cerrados. Así que haremos lo que hacemos con todas las proposiciones de ley, que es que la estudiaremos, decidiremos nuestra posición y se la comunicaremos. No es el camino para la mejor relación con nosotros darnos los textos cerrados. Es que es increíble, ¿no? Parece que negocian uno o dos, no le informa al resto, salen, dan declaraciones y luego no tiene que ver con la realidad o hay luz, no sé, la verdad no sé, que sea una grillo eso, ¿no? Pero bueno, fijaros porque aquí Juancho comentaba de Alianza Verde, ¿no? Comentaba esto. Esta semana ha sido el cambio de posición de Sumar, ¿no? Y esto, bueno, los hechos son los que son. Esto es información, no es especulación. Lo que ha ocurrido ahí es que ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Yolanda Díaz y Enrique de Santiago negocian unos nombres con el Partido Socialista para formar parte, digamos, de ese acuerdo, de espaldas al resto de la coalición, ¿no? Lo cual de alguna manera pone de manifiesto pues el caos que hay en este momento dentro de Sumar, ¿no? De hecho, las declaraciones de Íñigo Errejón que hemos escuchado antes demuestran claramente que él no se había enterado de nada y el tono ya mostraba un gran cabreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen un gran lío y finalmente pues tienen una reunión para ver cómo salen de esta y deciden abstenerse. Claro, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias en primer lugar porque siendo parte del pacto, al mismo tiempo dejan tirado a su socio, con lo cual se convierten en un socio muy poco fiable, ¿no? Porque realmente si participas en una negociación y luego no participas en la votación, pues realmente estás demostrando que eres un socio poco fiable. Yo creo que es una muestra de la grave crisis en la que están inmersos. Este voto no disimula ni oculta el hecho de que han sido parte de ese acuerdo, que son parte de ese acuerdo bipartidista, pero una vez más, como ya ocurrió en las elecciones europeas, están mirando por el espejo retrovisor a Podemos y entonces dicen no vamos a votar a favor porque se nos va a acusar de... En fin, no sé qué ha pasado ahora, pero si Yolanda ya no es la coordinadora, no sé, es que no sé cómo funciona, pero vaya, no es la primera vez que le pasa y me llama mucho la atención y para mí... Yo creo que todo el bloque que está apoyando al PSOE, todos, no ya el espacio de Sumar o de Unidas Podemos o como lo queréis llamar, sino Bildu y el resto. Además es que es algo en lo que todos han sido más o menos víctimas, ¿no? Creo que claramente tendría que haber un posicionamiento de lo pactado, que se acuerde de lo pactado, que es derogar toda la ley
Mordaza, incluso pues los aspectos también del Código Penal que operan en contra de la democracia. Pero bueno, es que es algo que venden en campaña el PSOE. Entonces, ¿qué problema hay si está firmado en un acuerdo? Entonces, hasta el punto de no darles, que ya 10 años después de dar la matraca, que es lo primero que van a hacer, y seguimos aquí negociando y a medias para modificar una parte de un artículo. Venga, hombre, ya está bien la tomadura de pelo. Yo le hacía un plantón y al PSOE y no puede ser, no puede ser la tomadura de pelo, ¿no? Desde el PSOE luego cómo te bailan, porque al final los que salen mal para su electorado en su momento fue Unidas Podemos la legislatura pasada y ahora Sumar. Digo yo que el votante de Sumar dirá, pero bueno, ¿qué cachondeo es este? ¿No llegamos a un acuerdo o no sé si se llega a un acuerdo, se dice una cosa y luego encima te recriminan que no, que de eso nada, que no tiene nada que ver lo que estás diciendo con la realidad. Bueno, al final yo lo que haría es una conjunción de todos los partidos, Sumar, Podemos, Bildu, Esquerra, el resto, y derogación total. Y si no, te queda solito Pedro Sánchez, porque ya la tomadura de pelo ha sido suficiente, creo yo, yo lo plantearía así. Pero bueno, esta es la última, lo quería contar porque es que con otra cosa vale, pero con la ley Mordaza ya la tomadura de pelo ya es demasiado larga. En fin, veremos si si se modifica ese artículo 36, aunque sea pasito a pasito, se avanza algo, pero hay que ir a por todas, no se puede estar así, vamos, que cumplan lo firmado, que creo que aparte está aparte que lo venden en campaña, luego en el acuerdo de gobierno está firmado, así que lo firmado tiene que cumplirse, así es. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.